Buenas tardes, nuevamente les doy la bienvenida a mi canal, en esta ocasión para ver una actividad nueva, un concepto que hace referencia a cómo, visualmente hablando, podemos empezar a dar una sensación de tridimensión dentro de una hoja bidimensional. Para empezar y que quede claro, vamos a distinguir qué sería la tridimensión de la bidimensión. La bidimensión es cuando un objeto tiene largo y alto, pero no tiene ancho hacia atrás. Por ejemplo, si yo muestro esta hoja tiene un alto, tiene largo, pero si yo pongo la hoja de costado, no tiene cuerpo hacia atrás, no tiene ancho. La tridimensión sí. Nosotros somos tridimensionales porque tenemos altura, tenemos un largo y tenemos un ancho hacia atrás porque somos cuerpos tridimensionales. Cuando ustedes ven, por ejemplo, una escultura en una plaza, es tridimensional porque ustedes la pueden recorrer por todos sus lados y observar sus distintos detalles, desde adelante, del costado, de atrás. En cambio, un dibujo o una pintura únicamente la pueden ver de frente. No la pueden ver ni desde atrás ni desde el costado porque es bidimensional. Esa es la diferencia fundamental entre la tridimensión y la bidimensión. Ahora, ¿cómo hacer en una bidimensión, en una hoja, darle un efecto en sí de tridimensión? Para que el dibujo quede mucho más realista, por supuesto. Para que no quede plano, todo a la misma altura, sino que hayan cosas que parecen que están más cerca de ustedes y otras más lejos. Bueno, hay dos maneras. Una es dando un relieve visual, que es el ejercicio que vamos a hacer ahora como primera instancia, porque es un poco más sencillo, un relieve visual, que se puede hacer con formas simples, letras. Yo recomiendo que no sea nada muy complejo. Luego vamos a hacer una actividad un poco más detallada que se llama perspectiva, que sirve principalmente para hacer paisajes y que en ese paisaje parezca que hay objetos muy cerca y otros que están más lejos nuestros. Pero vamos al trabajo del día de la fecha. El volumen visual, relieve visual en realidad. Tenemos dos tipos de relieve. El relieve positivo, que va hacia arriba y parece que el objeto sobresale de la hoja, y un relieve negativo que va hacia abajo y parece que el objeto como que se inserta dentro de la hoja. Siempre estamos hablando a nivel visual. Entonces, en esta ocasión, el relieve va a ser suavemente positivo, tampoco tiene que estar muy marcado. En este esquema que yo diseñé de manera simple para que se pueda ver en la cámara, hice dos objetos que vendrían a ser una letra L y una T, que apenas se distinguen porque no tiene que ser demasiado evidente. Y gracias a que en el fondo, ¿sí?, alrededor de las letras, las líneas son rectas, pero dentro de las letras las líneas se curvan hacia arriba, pareciera muy sutilmente que las letras sobresalen. Pero esto es un relieve visual. Si yo paso la mano por delante, la hoja es lisa. No hay nada que vaya ni más para arriba, no hay nada que quede por detrás. Esto es un relieve visual. Este es el trabajo que yo les voy a pedir que hagan. Volumen positivo. Un relieve que parezca que sobresalga de la hoja, con ejemplos muy simples. No quiero un dibujo demasiado detallado, que se complique a la hora de hacer esta técnica, porque para esta actividad obligatoriamente lo que ustedes van a tener que hacer son líneas tipo renglones trazadas con regla de 1 centímetro de separación. Y dentro de la forma, esas líneas deben curvarse suavemente hacia arriba y en la parte del fondo deben ir de forma recta, para que esas figuras que ustedes están haciendo en el medio, que tienen que ser, y lo vuelvo a decir, figuras simples para que no se les complique esta primera actividad de volumen visual, parezcan que estas figuras sobresalgan de la hoja. Levemente, si yo al ver su trabajo siento visualmente que lo que ustedes dibujaron como figuras sobresalen del relieve de la hoja, va a estar bien hecho. Siempre estamos hablando a nivel visual. Esto es una manera de figurar en sí o representar visualmente una tridimensión o un efecto tridimensional en una hoja bidimensional. Si vamos a algunos ejemplos históricos, ustedes pueden fijarse, si es que tienen la posibilidad, en internet y buscar los altos relieves o bajos relieves de las culturas y civilizaciones antiguas que tallaban en las paredes. Por ejemplo, la egipcia, que es la más conocida.
Busquen altorrelieves egipcios y van a notar que está esta técnica en donde hacen parecer que los símbolos o los dibujos sobresalen o se insertan en la pared, pero en ese caso se hacía directamente tallando la pared. En este caso nosotros estamos jugando un poco con las líneas y la regla, nada más que eso. Esto es bastante más sencillo, pero ocasiona el mismo efecto visual. Ahora, voy a dar un ejemplo figurativo. Si yo, por ejemplo, les enseño este retrato, acá también hay un volumen visual. Porque siempre que ustedes, en un retrato, en un dibujo figurativo, agreguen luces y sombras, por ejemplo en este caso que se vea claramente en la cara, perdón por los reflejos del lápiz, las sombras y las luces dan un efecto de volumen. Parece que la cara es más realista y que está levemente sobresaliendo de la hoja. No parece que la cara fuera un plano puesto en la hoja, sino parece que hay una persona que está sobresaliendo levemente del fondo que está dibujado acá atrás. Esto es otro efecto de volumen, a través del sombreado. Sombreando los costados de una cara o de un cuerpo, también damos un efecto de volumen o relieve visual. Pero como esto es un ejercicio, yo no les voy a pedir que hagan un dibujo figurativo, complejo, detallado, porque se les va a complicar después resolverlo. No estoy pidiendo una obra de arte, ni estoy pidiendo que ustedes intenten hacer un proyecto muy ambicioso, sino que lo que sí requiero es que lo que hagan sea prolijo, nada más, y que sea algo que se distinga a simple vista, sobre todo porque los trabajos los estoy viendo a través del monitor, de la computadora, en internet, y no los puedo ver en personas. Entonces, es un poco más difícil si hicieran un dibujo muy detallado que yo lo pueda distinguir. Vuelvo a recomendar, simple, el dibujo simple pero prolijo. Lo pueden pintar con fibras de colores, recomiendo que sean 2-3 colores, no mucho más que eso, o con lápices. Yo siempre prefiero que sean lápices de colores, pintados con suma prolijidad, como les digo, en cada clase, líneas cortas, juntas en la misma dirección, sin apretarlos para no cansarse ustedes y para no hacer rayones dentro de la pintura. Pero mientras más concreto sea el trabajo, mejor lo voy a distinguir a través de la computadora. Esta es la actividad del relieve visual y, como siempre digo en todos los videos, y ustedes ya lo saben, estoy a total disposición ante cualquier duda o consulta que ustedes tengan sobre esta actividad. Y sin más que agregar, para no alargar demasiado el video, me despido. Hasta la próxima.